Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. Como pueden ver, hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que admiro y que quiero bastante y que nos va a traer un tema que estoy seguro que apenas le diste play al video, te diste cuenta de qué es lo que vamos a estar hablando. Señoras y señores, con todos ustedes, Iro Landucci. Iro, ¿cómo estás? Mirá, marcándome acá el pecho, justamente muchos dirán, es el logo de la NASA, no, dice nada, justamente, ¿no? Lo dejo en claro por las palabras que dijiste. La verdad que para mí es un placer enorme, de verdad que nunca creí estar en Meridiano 84. No sabía tampoco de que eras un seguidor de la investigación que llevamos a cabo en términos de cosmología, la verdad que nunca reparé en eso. Pero las vueltas del éter, en esa vorticidad, en esos remolinos que suelen acomodar las cosas, se dio que gracias a Tito Figueroa, que le mandamos un enorme saludo, al terminar de contactar con él, justo estabas vos ahí, podría decirse justo, y acá estamos, maestro, teniendo una charla que espero que a todos los que te siguen les interese, les guste, lo tomen si quieren de manera deportiva, simplemente en una primera instancia hacer el ejercicio que vos tanto también mencionás en muchos de tus informes, ¿no? La capacidad de no juzgar y de simplemente entretener la mente, si se quiere, y luego de cantarlo, como decía, creo que era Platón, que decía que un signo de una mente inteligente es poder entretenerse con dos temas que se opongan entre sí. Así que esa es un poquito la idea. Exactamente. Me encanta la manera en la que Iro maneja el léxico tan frondoso que tiene. Esa es una de tus cualidades que más admiro, hermano, definitivamente. Y es algo que también me ha ayudado a comprender y le ha ayudado a mucha gente a comprender el aspecto de la tierra recta, ¿verdad? Porque no es un tema que se pueda explicar tan fácilmente. Ahora bien, yo en mis videos, en mis últimos videos, la gente que me sigue ha estado viendo que yo estaba hablando mucho del Sol, de las inyecciones de masa coronal, he estado hablando de la Luna, un evento que va a pasar ahora el 21 de junio, con uno de los ciclos de la Luna que está descuadrado. Todo este tipo de cosas que obviamente hablan de una esfericidad. Y aquí viene la primera pregunta, Iro, que te tengo. Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Cuándo fue el primer momento en el que Iro dijo, muchachos, paren todo, porque aquí algo no me suena? Uy, qué buena pregunta. Me voy a repetir para aquellos que me conocen. Obviamente también estamos hablando y por eso agradezco la posibilidad de hablar con tu público, porque entiendo que muchos seguramente nos sigan a ambos, pero muchos sean un público nuevo. Y también déjame recalcar que agradezco también a toda la gente que se fue uniendo, desde los hermanos Barea hasta el sociólogo Rafael Currado, Dani Márquez y demás, que de a poquito fueron incorporando y dándole un corpus, ¿no?, a este estudio que, como vos bien decís, la gente lo conoce como el estudio de la tierra recta. Entendemos la palabra recta por lo que ya sabemos, por una cuestión de la plataforma, pero que en realidad nosotros intentamos transformarlo en una forma de ver el mundo, o sea, en una cosmología, y tratar de abarcar los cuatro paradigmas, ¿no? El económico, el político, el científico y el religioso, ¿no? Es la forma geométrica de nuestro mundo termina disparando un montón de interrogantes que abarcan la forma en la que el mundo justamente está configurado a través de esos cuatro paradigmas. Yo comencé a decir paren el mundo si es que alguna vez estuvo girando, ¿no? Porque simbólicamente sí gira, pero físicamente pareciera que no. Cuando vi el billete del dólar, allí por los 21 años, hoy tengo 43, pero nunca llegué a plantearme tal vez si lo del hombre en la luna me pareció siempre una obra maestra hasta cierto momento de Stanley Kubrick, y después creo que se retiró de la escena Stanley Kubrick y quedó lo que la NASA nos muestra, que es un cachivache, es una cosa grotesca, dantesca, llena de cables, errores, abollones, distorsiones de la nave, miniaturas, efectos visuales, hechos como pudieron, básicamente. Sí. Pero de ahí a plantearme tal vez la forma del mundo, no. Sí, de pequeño me cuestioné mirando el atardecer en una playa, ¿cómo puede ser que nosotros ahora estemos girando? O sea, allá está el sol y entonces que nosotros estamos dando la vuelta hacia atrás para tener ese atardecer. Pero son respuestas que ya te las da el propio sistema, diciéndote que sos muy pequeño, que bueno, no estás a escala para poder entender eso, ni para poder verlo y demás. Después el resto te lo proporciona la televisión, los más media,
las películas, la profesora o el profesor en el colegio, y ya una vez que superás los, yo diría 10, 11 años, ya no es una pregunta que te vuelvas a hacer nunca más en la vida. Creo que justamente algo que ha tenido de importante el movimiento de personas que surgió allí por el 2014/2015, cuestionando nuevamente la forma de nuestro mundo, es que a muchos, ya sea para rebatir, o sea, a modo de detractores si se quiere, y a otros a modo de investigadores, nos hizo volver a repensar ese tema, el tema del mundo en el que vivimos, fuera de la política, fuera de la economía, fuera de la religión y dentro del aspecto geométrico, si se quiere, de la ciencia de la geometría, dentro de ese paradigma científico. Así que para mí, bienvenidísimo que haya resurgido eso. Después cada uno puede pensar y puede quedarse con el modelo que quiera, pero me parece que el ejercicio de dudar, investigar y cuestionar a toda la gente que sigue en nuestros canales es el ABC, ¿no? Exacto. Yo por eso le digo mucho a las personas, cuestiónense todo. Hay que cuestionarse todo. Por eso quise enfatizar el hecho de que en mis últimos videos he estado hablando del sol y todo, y mucha gente va que me estoy curando en salud, como decimos popularmente, porque mucha gente puede comentar, Carlos, pero tú estabas hablando del sol, y estabas hablando de la luna, y estabas hablando de los planetas, y sí, yo hablo de ciertas cosas, pero no me caso con ninguna de esas ideas, por decirlo así. Y aquí es donde viene el segundo aspecto, cosmovisión o cosmogonía. Me acuerdo que lo hablaste hace poco. Yo sigo todos los programas de Iru, así que voy a estar dejando el canal de Iru aquí abajo también para que vayan y lo sigan. Y me acuerdo que pusiste un video de Dalí muy bueno, en el que él estaba hablando de cosmogonía, y me llamó mucho la atención porque ya empezamos a meternos en lo que es el mundo de la cosmovisión, llámese cosmovisión andina, cosmovisión digamos, de diferentes culturas, y la cosmogonía en sí, que es el estudio más que todo de cómo se creó el universo en su totalidad. Exacto, la narración mítica del mundo en el que, ¿no? Y del cosmos. Exacto. Mirá, la verdad que sí, a mí son esas perlas que tal vez yo esa entrevista de Dalí la vi hace mucho tiempo, porque Dalí también es un personaje interesantísimo. Recordemos que están las fotografías de la pertenecencia y creo que fue partícipe en la idea de esa fiesta de los Rothschild, donde aparecen las máscaras. Y está ahí, ¿no? Era una persona que también está muy asociada a ciertas prácticas ocultistas. Algunos que dicen que algunos de los cuadros no los pintaba él, sino que los pintaba una entidad que él manifestaba, ¿no es cierto? Al mejor estilo Salomón haciendo uso de los demonios para construir el templo, ¿no? Son esas narraciones justamente míticas que en definitiva creo que nuevamente ambos coincidimos en que no existe solamente un mundo material, sino que existe un mundo de lo sutil, de la energía, el astral, el bajo astral, etcétera, etcétera. Creo que lo abordás en cada uno de tus videos y que obviamente todo ese tipo de cuestiones a mí me han sucedido que cuando vos entendés la ingeniería de alta precisión que ha tenido la doctrina copernicana o el modelo heliocéntrico junto con la teoría del Big Bang para quitar del medio la posibilidad de que alguien acepte estudiar el mundo justamente de lo sutil y de lo espiritual, es excelente, porque con esa doctrina copernicana generaron el ateo materialismo más acérrimo que nos podemos encontrar hoy en día en nuestro mundo. La gente se ha vuelto totalmente atea materialista, y no me refiero en términos institucionales, no me refiero a alguien que pueda llegar a ser católico o budista o musulmán, no, me estoy refiriendo al mero hecho de dejar de lado el mundo, o mejor dicho, a ese cosmos en el cual uno debe comunicarse en otro lenguaje, ¿no? A través de vibración, frecuencia, meditación, visualización, palabra, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin la doctrina copernicana no creo que lo hubiesen podido hacer, sí hubiesen podido controlar esa narrativa. Obviamente podrían estar controlando como siempre la cosmogonía religiosa, si se quiere, donde siempre te hacen mirar afuera, nunca está adentro tuyo, siempre tenés que pedir un agente externo, etcétera, etcétera. Y con Dalí, volviendo a ese tema, me pareció muy interesante porque es una entrevista en vivo, ahí muy sencilla, creo que está llevado a cabo en México, y el periodista simplemente le pregunta en cuáles de todas las artes
Dalí desarrolla, ¿no? Ya sea la pintura, la escultura, el grabado, etc. Usted siente, le dice usted, Dalí siente que es la que mejor se destaca. Luego de unos segundos de silencio, salta al estilo Dalí, muy abruptamente, con un grito diciendo, aparte lo arranca suave, dice, Dalí no se destaca ni en el grabado, ni en la pintura, ni en la escultura, ni en la artesanía, y ahí salta y grita, en la cosmogonía, con un énfasis tremendo, lo cual la persona, este periodista le dice, ¿qué es la cosmogonía? Ahí te está mostrando un reflejo de la sociedad. La gente que nos está escuchando hoy acá, ¿tienen su propia cosmogonía o aceptaron la cosmogonía del sistema educativo por default, que es justamente la de la Tierra esférica o la doctrina copernicana? ¿Usted tiene su propia cosmogonía? Dalí le dice, yo tengo mi propia cosmogonía, porque ahí es donde se inicia todo. Si vos tenés tu propia forma de interpretar y de interactuar míticamente con el mundo en el que estás encarnado, vos sos un semidios, vas a crear realidad. Ahora, si vos te haces cargo y aceptás una cosmogonía como la doctrina copernicana, que te dice que sos una simple piedrita, flotando en la nada del universo sin propósito, sin saber a dónde ir, donde no tenés ninguna importancia y sos uno más entre miles de millones de otros mundos rocosos, ¿qué cosmogonía es esa? Es una desvalorización absoluta. Entonces me parece que yo esa charla, esa conferencia que iniciamos en Chile, y otras que hicimos en Buenos Aires, también basado en el universo eléctrico, lo arrancamos con eso para dar lugar a este planteo, ¿no? Hay que crearse su propia cosmogonía. Exacto. Perfecto, porque esto que estamos hablando hasta ahora, a mí me gusta llevar las entrevistas con cierto orden, y esto es lo que sienta las bases ya para poder tener un pensamiento muchísimo más robusto en cuanto a lo que queremos creer o manifestar. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, Carlos, entonces tú crees que la Tierra es recta. Yo, si me lo preguntas a mí, de manera personal, yo te puedo contestar, yo te puedo decir cómo no es la Tierra, pero yo no te puedo decir cómo es verdaderamente. Yo no puedo creer que la Tierra tenga una cierta esfericidad y que sea una pelota gigante con agua curvada girando a 1500 kilómetros por segundo. 1500 kilómetros por hora. Y porque me cuesta entenderlo, porque no tengo la conciencia para. Hay un par de canales, y no sé si los conoces, son ingleses. Está Fight the Flat Earth, no sé si lo has visto. Y el otro canal de Simon Dan. Me gusta mucho ver ambos canales, en especial el de Fight the Flat Earth, porque el tipo se mete en un servidor de Discord, ahorita estamos hablando por medio de Discord, se mete en un servidor de Discord y ahí le hacen preguntas y preguntas y preguntas. El tipo es supuestamente, es una eminencia y siempre tiene respuesta para todo. Y a mí me gusta ver los dos lados de la moneda. Ahí es donde es necesario. Exacto, ahí es donde se crea esa cosmogonía. Porque ahí ya empezamos a sentar las bases. Entonces, ya para entrar en un poco ya de materia más pura y dura. Si la Tierra fuese verdaderamente recta, una de las preguntas más comunes de las personas que apenas están entrando en este mundo es, ¿por qué no podemos ver más allá de la línea del horizonte? Por ejemplo. Y te voy a poner un video que se lo robé a Simon Dan. Te lo voy a poner aquí. Maestro. Rápido. Te lo pidaste prestado. Sí, se lo pedí prestado. Es nada más como 10, 20 segundos nada más. Y creo que puro. Y creo que lo ejemplifica un poco. Decime si lo puedes ver. Mira, es este de acá. Sí. Sí, lo tengo recontravisto, sí. Hacen alusión a la escala. Exactamente. Esa escala que obviamente lo voy a poner un poco más grande para que la gente lo pueda ver, está en bucle. Lo vamos a volver a ver. Y trata sobre esa esfericidad o redondez que por más alto que tú estés no te va a permitir ver más allá de la línea del horizonte. Entonces, aquí es una pregunta muy técnica, ¿verdad? Basado en el conocimiento que tú tienes. ¿Por qué? Bueno, vos sabés que a mí me gusta porque vas
hablando y me van disparando cosas, voy a abordar esa respuesta en breve. Hablando de Discord, justamente también está Austin Whitsey. Es un integrante de Globbuster, que creo que hoy en día es el mejor debatiente que tenemos, sí, Austin, el mejor debatiente que tenemos lejos dentro de la Tierra plana. Es un genio, la verdad que tiene un nivel intelectual altísimo. Ha tenido debates muy enriquecedores, desde con astrónomos oficiales hasta con ingenieros físicos, con trolls de todo tipo. Y ahora, este sábado, o sea, mañana día 15 de junio, va a haber un debate, digamos, de esos de prime time, porque va a debatir con Professor Dave, que también está en esa misma línea de los que vos mencionaste, junto también con un Rhetoric y demás. Así que, o McToon, obviamente estamos nombrando ya, no para gente que está metida en el tema, pero también que quede claro que nosotros no huimos de ese tipo de cosas. Y nuevamente repito, es sano que se estén dando esa clase de debate. Lamentablemente, creo que vos lo tendrás visto, muchas veces se da, o casualidad, en su mayoría, no digo que del lado de la tierra recta no suceda, hay bastante deshonestidad por parte de algunos representantes de la Tierra Globo, sobre todo con canales muy grandes. Pero eso lo dejamos de lado porque el barro es barro y siempre va a ser así. Sí. Con respecto a lo que vos mencionás del nivel de escala, es como una doble vara, porque por un lado es como cuando apareció de Grace Tyson en una conferencia haciendo alusión al salto de Felix Van Garner, diciendo que desde la distancia que Felix Van Garner saltó, que serían unos 39 kilómetros de altura, sí, como la esfera es muy grande, era imposible ver la curvatura de la Tierra. Sin embargo, entonces la pregunta es, ¿en qué momento un ser humano, sin depender de ninguna agencia espacial, puede concluir que la Tierra es una esfera? Yo digo, yo me voy a quedar con la pregunta que vos hacés y obviamente voy a dar mi respuesta. Pero vos pensá esto. Hay algo que se llama en la ciencia, cuando uno va a plantear una hipótesis, hay algo que se llama la posición por defecto, the default position. ¿Cuál es la posición por defecto del ser humano? ¿Que vive en una Tierra esférica girando alrededor del Sol o que la Tierra es recta y estacionaria? ¿Cuál es la posición por defecto? Porque vos mismo lo mencionaste, dijiste, yo no me puedo demostrar a mí mismo cómo es la Tierra, lo que te puedo decir es lo que me genera duda. Bien, ¿por qué? Porque todo tu sistema biológico, que también está compuesto, si se quiere, en cierta poesía de mecánica, como los fluidos, que tiene el oído interno, la orientación de los ojos son un perfecto giroscopio, vos no ves la cabeza, pero el ojo mantiene siempre la misma orientación, es como un nivel de agua el ojo, si se quiere, y etcétera, etcétera, etcétera. El default position para nuestro sistema biológico, que es nuestro avatar, que es nuestro instrumento más científico que tenemos, es eso que está caminando ahí, es una mosca, es que la Tierra está quieta y es recta. Ahora, es curioso, porque yo me voy a los documentos oficiales, por ejemplo, de la NASA, el famoso documento de 1987, que redacta cuál es la posición por defecto a la hora de construir un avión, y se dice, el avión tiene una masa constante y se asume que la Tierra es plana, estacionaria. Voy a la NASA misma y me fijo cómo la NASA ayudaba a construir misiles balísticos. Lo mismo, se asume que la Tierra es recta y estacionaria. A la hora de diseñar un helicóptero. Entonces, hay una posición por defecto. Lo que pasa que a través del principio de autoridad han invertido la carga de la prueba. Y yo te tengo que mostrar a vos lo que vos mismo te podés demostrar, que es que la Tierra está quieta y es recta. Entonces, ¿cómo yo te puedo mostrar a vos que la Tierra es esférica? Si encima, en ese tipo de argumentos con el que vos me mostrás el video, lo que te están diciendo es, mirá, la Tierra es esférica, créeme, pero vos sos tan pequeño que nunca la vas a ver esférica. Sí. Entonces, más difícil, me lo pones todavía más difícil de mostrar que la Tierra es una esfera. Y después se empieza a contradecir con algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta decirlo de esta manera. Si yo hoy en día entro a Wikipedia y pongo evidencias de una Tierra esférica, el primer ítem es el único que va a estar relacionado con la Tierra. Después todos los demás van a empezar a hablar
de que otros planetas son esféricos, de que los eclipses, de que la NASA te muestra fotos del espacio con una Tierra esférica, etcétera, 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 son todas referencias al cielo, que es un lugar a donde nosotros no podemos ir. La primera, es la única, es la del barco. La que el barco desaparece en el horizonte, primero el casco y luego el mástil, porque supuestamente se va detrás de la curvatura terrestre. Eso fue, en el mejor de los casos, fue concebido por un griego que nadie lo conoce, allí a 200 años antes de Cristo, en el muelle de alguna ciudad griega, viendo un barco. Y alguien lo puso. No, pero ese es el argumento oficial. Ese es el argumento oficial. O sea, así como está el argumento de que Galileo creó el telescopio, el argumento oficial es un griego que vio un barco desaparecer 200 años antes de Cristo. Nadie sabe quién es ese griego. Se conocen todos los griegos, ¿viste? Platón, Pitágoras, Aristóteles, Empédocles, aquello. Pero de este griego que vio el barco nadie sabe quién es. Sin embargo, alguien que nadie sabe qué es, seguramente la gente del común, alguien decidió creerle al griego, de los griegos de alta elite, alguien decidió creerle a este griego que vio el barco desaparecer a ojo crudo, o sea, a 4 kilómetros de distancia. Entonces ahí no está la curvatura. Porque si vos me vas a justificar que un objeto desaparece en el horizonte porque se va detrás de una curvatura, y esa curvatura de forma indirecta yo la puedo observar a 4 kilómetros, yo me elevo 100 metros y ya esa curvatura tiene que ser mucho más visible. Y con la tecnología que nosotros tenemos, ¿cómo puede ser que te estén justificando que Felix Van Garner a 40 kilómetros de altura no se vea la curvatura y que en realidad esa sensación de curvatura en el salto de Felix Van Garner fue un ojo de pez? Ahora, si nos vamos a la matemática para una esfera de 12.700 kilómetros, y te lo dice hasta la revista muy interesante y hasta te lo contestan en Quora, te dicen que a 15 kilómetros de altura ya la curvatura terrestre es perceptible. A 15 kilómetros. Wow. A 12 kilómetros o a 10 kilómetros, que es donde vuela un avión comercial, es de 0,056 grados y eso puede ser difícil de percibir. Claro, tampoco hay que menospreciar que nosotros seamos pequeños, porque el hecho de que el mundo es muy grande, pero nosotros somos muy pequeños en relación, esa escala también nos beneficia, porque lo que para vos en una baldosa del suelo no está rajado, para una hormiga se mete directamente adentro, por su escala. Entonces la hormiga te va a decir, sí, está rajado. Entonces, si nosotros somos pequeños, esa curvatura en algún momento deberíamos verla, ya sea a los 10 kilómetros, a los 15 kilómetros o a los 40 kilómetros. Y yo tengo incluso lanzamientos de la NASA, de lo que llaman cohetes de sondeo, que llegan a 120 y 150 kilómetros de altura, y el horizonte sigue estando a nivel de los ojos y se sigue viendo recto. Entonces, ¿en qué momento, sin depender de la NASA o alguna agencia espacial, vos vas a poder ver la curvatura? Y al mismo tiempo, matemáticamente, donde te dice la matemática que debería estar la curvatura, no está. Y el ejemplo más grande, con esto cierro, es el del ingeniero civil J. Toland, que tiene su canal en YouTube, donde a 10 kilómetros de altura, en un avión, con un lente infrarrojo, apunta por la ventanilla y ve 946 kilómetros al horizonte, de forma definida, 1000 y pico de forma indirecta. Eso es 3 veces y hasta 4 veces más de lo que predice el globo. Entonces, bueno, ahí hay bastante tela para cortar. Después cada uno se puede quedar con la que quiera. Incluso también el efecto Coriolis, que también es uno de los temas también más técnicos que se ha discutido. El efecto Coriolis, como vos bien decís, se lo conoce como efecto Coriolis o pseudo fuerza de Coriolis. ¿Por qué? Porque no es una fuerza en sí, sino que es el producto de otra fuerza, que en este caso es el giro de una plataforma inercial, digámoslo así. Entonces, el efecto Coriolis lo que dice es, si hay una plataforma girando y hay un objeto que se independiza de esa plataforma, una vez que debido a la altura a la que se desprende, el peso que tiene, la masa que tenga, la velocidad a la que se esté moviendo, etcétera, etcétera, en algún momento va a quedar independiente de la plataforma que está rotando abajo. Obviamente, ¿no? Si esto es un objeto que está girando a una cierta velocidad y yo solamente salto, obviamente la inercia del salto me va a hacer acompañar, y a pesar de que la plataforma está rotando, yo voy a caer en el mismo lugar de la plataforma. Un ejemplo muy simple de esto es, uno va en el tren, lanza una bola,
la bola se eleva apenas 20 centímetros y vuelve a caer en la mano de uno, la bola no queda allá atrás. Exacto. Ahora, si ese tren tuviese un techo de 20 metros de alto y yo lanzo la bola 20 metros, sí cae atrás, porque yo me desplacé hacia adelante. Después está involucrado lo que es la presión, obviamente. El tren está presurizado y por lo tanto la masa de aire también se mueve relativamente junto adentro del coso. Pero el dato más importante de eso es que, fíjate que hago foco con la cámara, está. El dato más relevante es que el tren va en línea recta, pero en la plataforma o la tierra estaría rotando. Por lo tanto, en realidad el problema acá no es espérate que creo que tengo, a ver si ahí entra un poco de vuelta, sí. Ahí va. El tema es que si el tren empieza a rotar y vos tirás la bola, no cae en el mismo lugar. ¿Me explico? Porque obviamente como cuando vas en el auto, vos girás en el auto, ¿no? Porque te hacen el ejemplo de la mosca dentro del auto. Sí, pero cuando vos girás, ya las cosas cambian y la Tierra está girando y al mismo tiempo de estar girando sobre su eje, está girando alrededor del Sol y esas fuerzas inerciales son de magnitudes bastante grandes. No son fuertes, o sea, 400 metros por segundo está rotando la Tierra abajo. O sea, un avión no podría aterrizar, básicamente. Sí. Entonces, a lo que voy es, la fuerza de Coriolis sí existe cuando se dan esos escenarios. El tema es que la Tierra, vuelvo a la patente de la NASA, cuando vos lees la NASA para disparar un cohete balístico que tal vez recorre 600 kilómetros, no tiene en cuenta que la Tierra gire, no está teniendo en cuenta Coriolis, porque no hay Coriolis en la superficie terrestre. El mito del francotirador que dispara una bala es un mito, porque en el manual, nosotros lo hemos mostrado muchas veces, en los manuales de disparo se menciona pero no se aplica. Hemos entrevistado en el habla inglesa a varios francotiradores de la milicia norteamericana y ninguno tiene en cuenta el efecto Coriolis. Lo que se tiene en cuenta es la presión barométrica, el viento, la altitud del objetivo, etcétera, etcétera. Pero cuando vos ves el objetivo en tu mira telescópica y disparás y una bala va muy rápido, y viaja muy largo porque han hecho impacto a 1000 metros de distancia, etcétera, etcétera, 400 metros por segundo. Si la bala tarda 3 segundos nada más en impactar con su objetivo, se movió 1200 metros el objetivo. 400 metros por segundo. Está girando. Está bien, uno podrá argumentar, depende de la latitud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no se aplica Coriolis. Por lo tanto, Coriolis existe, pero en la Tierra no se puede detectar. Y después tenés el Coriolis más, si se quiere, climatológico, que es el que se dice que los huracanes al sur del Ecuador giran para un lado, al norte del Ecuador giran para el otro, debido al giro de la Tierra, etcétera, etcétera. Lo cual no siempre es así. Hay muchas veces que se da lo contrario, hay muchas veces que hay tifones horarios del Ecuador hacia el norte y a veces hay tifones antihorarios del Ecuador hacia el sur. ¿Es una regla? Sí, pero no es algo que nunca se dio antihorario o horario en los lugares donde supuestamente tenía que ser en la forma contraria. Y después lo que tenés es que, claro, si vos tomás la tierra recta, como es aquí el caso, no por la cúpula, sino por el hecho del mapa, digo, ¿no? Si vos tenés esta proyección y vos tenés al Sol girando siempre en el Ecuador, el Sol es una fuente electromagnética de luz, lógicamente, incluso la NASA también habla de su campo magnético, te va a generar, como está en el centro, te va a generar vórtices horarios y antihorarios alrededor del movimiento del Sol. Y eso hay bastante experimentaciones caseras que uno puede hacer, incluso en una piscina con agua, moviendo el dedo, vas a ver que vas a generar vórtices interiores y exteriores desde el centro de lo que se está moviendo. Entonces, el Sol y la Luna son los que se mueven en línea imaginaria del Ecuador, pasando de trópico a trópico en el caso del Sol, pero desde ahí es donde se da esa cuestión de remolinos horarios y antihorarios en los fluidos, sea las nubes, sea el agua, sea el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa cuestión está, para mí por lo menos, está bastante zanjada. Que nadie se piense, y eso lo dice hasta la universidad, que el efecto Coriolis lo vas a ver en el inodoro de tu casa, ¿no? En el váter de tu casa tirando el agua y, mirá, el agua se va para este lado acá y para el otro lado allá. Y es más, en el Ecuador,
esa idea turística donde hay una línea roja pintada y vos vas y te hacen el show de que agarran una cubeta con agua. Eso mismo te lo dicen los propios, cuando vos le preguntás a los que hacen eso, que lo hacen por unas monedas, te dicen que no, es un truco. Ellos lo que hacen es, ya tienen la cubeta en el centro para los turistas que vienen con el agua calma, entonces sacan el tapón y más o menos el agua cae sin ningún tipo de torbellino, y después lo que hacen es, cuando van para el lado izquierdo de la línea roja, tiran el agua del lado derecho, entonces el agua empieza a ser así, y después van para el lado derecho de la línea roja y tiran el agua del lado izquierdo y entonces el agua hace así, igual le da la monedita y te vas y te pensás que eso es el efecto Coriolis, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ese es uno de los temas más curiosos porque yo trabajé en una empresa que se encargaba de hacer tuberías más que todo para petróleo y para todo tipo de líquidos que tuviesen una gran extensión. Y trabajé algún tiempo para esa empresa y tocaban dentro del entrenamiento, hablaban del efecto Coriolis y yo me quedé como, ok, esto me suena raro, pero nunca lo investigué tan a fondo hasta que tú lo explicaste y más bien muchísimas gracias por la explicación de nuevo porque me refresca muchas cosas que me quedaron ahí patinando, lo cual me lleva ahora, después del efecto Coriolis, mencionaba las luminarias. Y aquí es donde viene el asunto que también a la gente le encanta. A mí este es uno de los temas que más me gustan sobre la cosmogonía de la Tierra recta. Las luminarias, ¿qué son? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el sol? ¿Qué son las constelaciones? Desde la perspectiva de, obviamente, una Tierra recta. Claro, obviamente que de la Tierra esférica, obviamente el Sol es una gran bola de plasma y energía nuclear haciendo una especie de fusión, comiéndose a sí misma y en 5.000 millones de años se va a apagar, Sí. ¿no? O sea, se va a transformar en una nana roja. Sí, va a tragarse a Mercurio, a Venus y a la Tierra. Y claro, exacto. Entonces, claro, bueno, pero 5.000 millones de años estamos viendo pasar. Pero hasta el momento nadie vio absolutamente ningún cambio en el Sol más que los ciclos solares que ya se conocen desde la época de antaño, en donde hay máximos solares y mínimos solares y uno puede detectarlo a través de las manchas. ¿Qué son? Es una muy buena pregunta porque incluso dentro de la propia ciencia oficial tenés modelos alternativos de la gente, por ejemplo, de Thunderbird Project, que hablan de un sol eléctrico, pura y exclusivamente un transformador. Sí. El problema es que nadie sabe de dónde obtiene la energía el Sol. Está bien esa explicación del lado oficial de decirte se genera una fusión nuclear y se está comiendo a sí mismo, es una gran bola de hidrógeno, ¿no?, combustionando, en donde la superficie del Sol pasa a los 10.000 grados y el núcleo del Sol está más frío que la corona, supuestamente, pero que al mismo tiempo, como va a tardar tanto tiempo, vos no vas a ver cómo se consume a sí mismo. Del lado del universo eléctrico, lo que te dicen es, hasta donde nosotros podemos ver o estudiar, el Sol tiene oscilaciones, no solamente tiene ciclos solares, sino que también oscila, pareciera como si se agranda y se achica mínimamente, pero parece que se agranda y se achica, y parece ser una especie de bobina Tesla, en donde incluso las manchas solares se ven negras porque el Sol adentro es hueco, está negro. Yo te estoy diciendo lo que dicen ellos, ¿eh? Entonces, el punto en lo que yo coincido es una fuente electromagnética y que obtiene su energía, vaya a saber uno de dónde, pero lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar es que su energía lo obtiene de algún centro de donde se esté produciendo esa energía, ya sea el famoso y querido Sol Negro, Montemeru, donde está Polaris, y se carga de vía wireless, como cuando uno tiene un dispositivo telefónico y puede apoyarlo o dejarlo en el aire, y si abajo hay una plataforma de carga inalámbrica, se carga de manera inalámbrica. Que era después de todo el gran proyecto de Nikola Tesla, ¿no? Brindar al mundo de forma inalámbrica energía gratis, o a un muy bajo costo, donde aparece la familia de los Morgan, que eran los que tenían el monopolio del tendido eléctrico de cobre, y entonces dijo, inalámbrico no, o sea, porque me quedo, ¿no? Pero que existe la transmisión de energía inalámbrica, pero está totalmente demostrado a la fecha de hoy por cualquiera. Entonces, seguramente el Sol obtenga su energía de forma inalámbrica, o sea, sin un cable que esté conectado al Sol, de una fuente primaria de la cual hablan un montón de culturas,
Incluso de manera un poco exotérica, la NASA dice que nosotros tenemos como una especie de agujero negro en el medio de nuestra galaxia, la cual se está comiendo todo, ¿no es cierto? Ahí no sé si, no me acuerdo qué nombre le pusieron, en donde también se dice que se consume la energía de nuestra propia galaxia porque es un agujero negro y por lo tanto todo lo que se acerca no vuelve a salir. Que es todo lo contrario, creo que, como la NASA invierte las cosas, creo que es todo lo contrario a lo que sucede. Lo que creo que hay un sistema cerrado, nosotros vivimos en un sistema cerrado, donde hay una fuente de energía inagotable, que va proporcionando y va alimentando el sistema de manera constante, que también es un agujero negro, porque también se le llama el sol negro. O sea, es como la inversión de lo que dice la oficialidad. La oficialidad dice que hay un agujero negro que todo traga, y acá el agujero negro todo lo da, aparentemente. El sol negro todo da. Es la energía potencial, es la energía infinita. Y eso también lo podés ver porque hay una característica que es muy exclusiva de ese ambiente, que pareciera ser que en el cosmos, en lo que nosotros identificamos como espacio exterior, no se aplica la termodinámica. ¿Por qué digo? Porque no hay entropía. O sea, el Sol alguna vez frenó su velocidad, la Luna alguna vez se frenó su velocidad, los planetas, las estrellas alguna vez frenaron en su velocidad, o sea, dejaron de tener el movimiento constante que tienen. Que nosotros tengamos registro, no. O sea, no parecieran eliminar, o sea, no parecieran perder energía de manera constante, en el cual van a terminar agotándose. O sea, todo sigue teniendo los mismos ciclos desde que los sumerios y los babilónicos los mapearon. Entonces esa parte es bastante curiosa. No digo que no haya cambios en el cosmos. Obviamente que hay quasars, que hay púlsares, que hay cuestiones de estrellas fugaces como las solemos conocer y demás. Pero estoy hablando de los cuerpos principales. Los 7, o sea, las 2 luminarias y los 5 planetas visibles se comportan de la misma manera que se comportaron desde siempre. Por eso se utilizan como relojes. Dado que el tiempo no existe, funcionan como relojes, ¿no? Tenemos el ciclo solar, el ciclo lunar y el ciclo sideral, que es el de las estrellas, y esos son en lo que se basa el mes, la luna, el month, el sol, obviamente, que es la representación del hour, de Horus, ¿no? 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, 24 horas. Todo eso da 6. Y de ahí se viene la analogía de que el tiempo, Satán, es el dueño de la materia, porque el tiempo es el único que puede degradar la materia y el carbono está constituido en esa simbología del 666. Entonces, ¿qué son? Para algunos son plasma. Por ejemplo, hay un científico de la década de los 60 que dice que la luna está hecha de plasma. Sin embargo, a la fecha de hoy, en algunas universidades japonesas, que yo siempre lo muestro, hay ingenieros en plasma que dicen que las estrellas son plasma, y está ese documental de la BBC donde recrean una estrella en un jarrón a través de sonido de alta frecuencia que se termina condensando a sí mismo y generando la apariencia de una estrella, y eso también lo hacen a través de vibración, o sea, de la palabra, del sonido. Dios dijo, hágase la luz. La palabra es la que crea, la palabra tiene sonido, el sonido tiene vibración, configura la materia. Sí. Porque todo es esotérico y exotérico. Lo que pasa es que el modelo heliocéntrico solamente lo aborda desde el lado materialista, exotérico, pero todo está relacionado. Por lo tanto, para mí, para cerrar la respuesta, y disculpame que las haga larga la respuesta, es plasma. En el estado de la materia pareciera ser plasma, en su mayoría, porque muchos tienen su propia luz, justamente luminaria. Pero debe tener obviamente una configuración eléctrico-magnética, porque también así se pueden observar algunos campos de ellos. Entonces, no tengo mucho más. Después, ¿para qué se utilizan? Para las cosechas, para los ciclos y para determinar, entre comillas, el tiempo, si se quiere, de los ciclos de nuestro mundo. Exactamente. Muy bien, Iru. Perfecta la respuesta. Me encantó. Entramos acá por medio del cubo de Saturno. Tanta adoración al cubo negro que hemos visto también alrededor del mundo, tanto en religiones. Una vez hablé en un video también sobre las figuras, más que todo las vírgenes negras, que se les venera mucho también, que también va todo unido. Qué curioso, Iru, cómo todo se une. O sea, cómo todo tiene esa amalgama de detalles, de cosas que si empiezas a tirar del hilo, empiezas a darte cuenta, mira, eso tiene que ver con eso tiene que ver con lo otro, y eso tiene que ver con lo otro. Y aquí viene la última pregunta que te quiero hacer.
¿para qué? O sea, ¿cuál es el beneficio a nivel, y quizás aquí nos ponemos un poco conspiranoicos, a nivel político, a nivel militar, a nivel científico, hacerle creer a las personas que vivimos en un planeta que es redondo cuando no lo es? ¿Qué ganan ellos con hacer eso? Mira, la respuesta con el tiempo yo creo que la hemos ido entre todos los que vamos participando en esta búsqueda, porque es una pregunta clave, obviamente. Sí. O sea, es innata al ser humano. El ser humano se ha metido en problemas con los cielos por querer saber, por morder de la fruta del conocimiento. Sí, El conocimiento del bien y del conocimiento del mal. No se dice del conocimiento simplemente, sí, exacto. de la dualidad. Entonces, hemos descendido a este plano material para querer conocer, para querer experimentar. Y hay una palabra que es el por qué. De hecho, en inglés, en castellano está mal visto cuando alguien te dice, voy a cuestionarte. Porque es como que, pará, no me cuestiones. Uh-huh. Sin embargo, en inglés, preguntar se dice question. O sea, cuestionar en inglés es preguntar en realidad. Pero también está buena la raíz de quest, es buscar. Uno a través de una pregunta, lo que está haciendo es buscar. Está buscando la respuesta. Y obviamente, vos me preguntás el por qué harían todo esto. Bueno, primero hay que entender la configuración actual del mundo. Nosotros no vivimos en un mundo que te dice la verdad. Entonces la primera pregunta sería, ¿por qué me van a decir la verdad? Si es un mundo lleno de mentiras. O mejor dicho, las personas que habitan el mundo, porque el mundo no miente. El mundo, justamente, si hay algo que tiene, es que se muestra como es. La naturaleza no te está queriendo mostrar una curvatura donde no la hay. No, que el agua se curve tampoco te lo muestra. La naturaleza te muestra que acá estoy yo. Yo soy el juez. Soy yo misma, la naturaleza. Observame y decime qué es lo que ves y eso es lo que soy. Entonces, el mundo no miente, pero la gente que está a cargo de este mundo o que se ha puesto a cargo de este mundo, lo ha hecho a través de mentiras, a través de, ¿no? Podríamos entrar en la política, en la corrupción, la desobediencia en términos, si se quiere, de honor militar, etcétera, etcétera. Entonces, ya de por sí es un mundo, vamos a decirlo así, la gente del mundo miente. Entonces, ¿por qué te dirían la verdad? Si te han mentido en todo, ¿por qué te dirían la verdad del lugar en donde vivís? Si la respuesta no te la tiene que dar la gente, la respuesta te la tiene que dar el propio mundo en el que vivís. El propio mundo te está hablando y te dice, acá estoy yo, mirá, experimentame, estoy quieto y soy recto. Entonces, sí, el por qué la gente hace eso, yo creo que es bastante fácil de entender, es por control y poder. Lo que pasa es que a veces esas cosas eran vacías, es como que decir, bueno, está bien, entiendo que lo hacen para controlar algo, ya sea sociedades, etcétera, etcétera. También lo hacen por poder, lógicamente. También hay en la época de hoy, también hay un beneficio económico. No, recordemos que simplemente la NASA gasta 67 millones de dólares por día, sí, solamente la NASA. Y para ir al espacio se quema mucho combustible, pero con los efectos especiales que usan, la verdad que no sé a dónde se llevan los 67 millones de dólares por día. Solamente la NASA, después tenés un montón de derivados y demás, y obviamente la NASA también es una agencia que tiene patentes y invenciones de otras características que tienen que ver hasta con la pasta de dientes, literalmente, o la almohada con memoria, o no sé, software de tráfico aéreo, etcétera. Pero a lo que voy es, si esta pregunta vos se la haces a Sigmund Freud y le preguntás ¿cuál es la importancia de la doctrina copernicana? Él mismo ha escrito acerca de eso, se llaman las heridas de la psique, según Sigmund Freud, y él establece que la herida, lo que más daña el alma de un ser humano, fue la doctrina copernicana, porque le hizo creer a la gente que ya no es más el centro de la creación y no tiene ningún propósito en la vida, y que puede darle su poder y su voluntad en lugar de a sí mismo a otro. Ese otro puede ser el dinero, puede ser el gobierno, puede ser tu jefe o puede ser lo que vos quieras, incluso un dios de barro, un ídolo de barro, lo que vos quieras. Pero el punto es que la psique del ser humano la han dañado y te han corrido a vos de tu centro, sí, solamente con la doctrina copernicana, no con otro tipo de doctrina, o sea, con el hecho de que la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol sin que vos lo puedas ni experimentar ni comprobar.
Es una religión, eso es una creencia. Después el propio Sigmund Freud dice que la segunda herida es la teoría de Darwin. ¿Por qué? Porque trata al ser humano como un animal más, el cual puede ser mercantilizado, puede ser comercializado, porque no tiene ninguna divinidad interna y por lo tanto no tiene dueño, si se quiere, no tiene creador, mejor dicho, porque dueño hace alusión a una cuestión de comercio, no tiene creador. Entonces, al no tener creador, esto es una selva en el que vos no le debes nada a nadie y por lo tanto yo si quiero, porque tengo más fuerza, te puedo esclavizar. Eso era el argumento que utilizaban los ingleses para esclavizar a los negros de África. Decían que estaban más cercanos a los animales, al primate, al simio, etcétera, y por lo tanto, al no tener alma, podían ser comercializados. Y en cambio ellos, que eran gente de una estirpe caucásica, vamos a decirlo así, eran creados por Dios, y por lo tanto ellos no podían ser comercializados, porque éramos criaturas de Dios. Fíjate hasta dónde llegan. Y la tercera herida, bueno, se pone Sigmund Freud el mismo, dice que el descubrimiento del subconsciente. Entonces, ¿por qué? Porque es el único sistema que ha permitido el ateo materialismo. Y el ateo materialismo termina en el transhumanismo, en la mercantilización de las almas, termina en el sometimiento al ser humano, en la desvalorización total, en las promesas falsas al mejor estilo el arca de Noé, pero ahora es Elon Musk que te va a llevar a Marte, porque si nosotros seguimos contaminando, o si los glaciares se derriten y todo se inunda. Es la teoría que da lugar a la teoría de la evolución, porque si la Tierra no es una esfera, entonces no hay un meteorito que vino y mató a los dinosaurios, entonces los dinosaurios habría que rever todo ese tipo de historia. Entonces la Tierra plana tiene una potencia de desorientación, de reorientación, mejor dicho, hacia adentro, como tal vez no la tenga ningún otro tipo de temática. Entonces, obviamente es muy amplia, es muy abarcativa, pero cuando uno se va metiendo, te vas dando cuenta de la importancia que tiene y por qué ellos, incluso, invierten tantos y tantos recursos en sostener la mentira de la doctrina copernicana. Y cada vez se les hace más fácil, obviamente, porque existe la tecnología audiovisual y todos lo seguimos viendo por televisión y hoy en día ya haces un prompt en un input de una inteligencia artificial y te dibuja un perro en Marte. Entonces ya cada vez es más fácil, pero siguen necesitando sostener esa mentira y no escatiman en recursos para sostener el mayor de los grandes reality shows que son las agencias espaciales. Así es. Bueno, la misma NASA, never a straight answer, ¿verdad? Como muchos se burlan. Otra camiseta. Totalmente. Sí, totalmente, pero es verdad. Pero aparte vos lo ves en el Congreso y es así, o sea, esa frase no sale de la nada. Vos vas a las audiencias de cuando la NASA va a pedir presupuesto para instalar un observatorio para que los meteoritos no nos ataquen. Y es así, los tipos van dando vueltas y nunca terminan de contestar nada. ¿Y cuál es la próxima misión? A Marte. Pero no era que iban a ir a la Luna, sí, pero la Luna todavía no. Y siempre van dando vueltas y es un show. O sea, es un show, pero se van con 20.000 millones de dólares todos los años. Eso es algo que a mí siempre me enoja mucho a mí me gusta, o sea, este tema a mí me encanta. Casi nunca hablo de este tema en el canal porque no tengo el expertise que tú tienes como para hacerlo, pero es un tema que a mí me fascina, que llevo años siguiéndolo y algo que a mí me cae súper mal, iba a decir una mala palabra, pero bueno, algo que me cae súper mal es que la NASA siempre hace eso. Vamos a dar una conferencia de prensa con una noticia súper importante en una semana. Y se reúnen todos los medios y lo que dicen es, encontramos microorganismos muertos en una roca en Marte. ¿Y qué? Y no, ahí están. ¿Y cuánto costó eso? $75 millones. Bueno. Sí. Y no la pueden traer, ¿viste? Sí. No, y de esas, nosotros tenemos... No, pero aparte, hoy en día, realmente, si ustedes entran a los portales oficiales, incluso de deportes, está saturado, porque esa también es parte de la estrategia, saturar. Está saturado de noticias sin sentidos con cosas de... La NASA descubre una galaxia con forma de calabaza. La Agencia Espacial Europea, a través de un lente gravitacional, logra ver un planeta que está hecho de diamantes. Expertos de Harvard anuncian que hay una roca que podría ser una nave extraterrestre a 7.300 millones de años luz. Cosas que... Pero vos lees el título, sí, pero hay plata puesta ahí.
O sea, hay alguien que escribió ese informe, se deliró, empezó a escribirlo y se publica, y eso no es gratuito. Entonces, el nivel de saturación, hoy en día, cualquier tipo de película o de juguete, de juegos para niños, está relacionado con astronautas o con dinosaurios. Sí. Entonces, vos vas viendo, es la programación de la nueva generación, porque van a ser, y eso es un tema que tal vez podríamos hablar en otro capítulo, porque toda la programación está orientada para que en 3 generaciones, 4 máximo, se presente ese famoso Blue Beam Project y se planifique esa falsa invasión alienígena. Entonces tienen que ir programando a las sociedades anteriores, porque hoy en día ya los hijos de tus hijos van a nacer con más ciencia ficción orientada al espacio exterior que con una ciencia ficción orientada a la religión. Entonces va viniendo el cambio generacional así, de esa manera. Sí, de hecho lo he estado notando mucho en cuanto al crecimiento de algunas empresas ahorita que están lanzando satélites. No me acuerdo que pretenden poner anuncios en el cielo. No sé si has visto esa noticia. Esa noticia no la vi, pero me parece bastante coherente. Sí, que piensan enviar, bueno, ahí está el anuncio y todo, cobran miles de dólares. Entonces la idea es que tú estés viendo al cielo y unos satélites hagan la forma, qué sé yo, del logo de Nike en el cielo en la noche. Y tú, mira qué lindo. Otra cosa es el James Webb. Ahora que me decías sobre esas noticias locas, recuerdo que una de las primeras noticias de James Webb era que descubrieron una galaxia en forma de signo de pregunta. Y yo me metí a la página de James Webb, busqué la imagen, la encontré. Y tú tienes que hacer zoom, y encuentras, así como lo más irónico del mundo, una galaxia con forma de pregunta. De signo de pregunta. Es así, ¿eh? Y yo, o sea, se están riendo de ti en tu cara. Totalmente, porque además no solamente se están riendo en términos presupuestarios, se están riendo en términos espirituales, porque supuestamente el James Webb, al igual que el Hubble, Sí. y le llaman el ojo en el cielo, justamente, ¿no? Haciendo alusión al ojo en el cielo, supuestamente, ¿cuál es la misión del James Webb o del Hubble? Es encontrar los orígenes del universo. Como nadie te puede decir cuáles son los orígenes del ser humano, porque dentro de la teoría oficial, ya sean las institucionalizadas religiosas o la propia historia, supuestamente una te dice que venimos de los cavernícolas, que venimos del mono, pero la teoría de la evolución no te lo puede comprobar. Y entonces hay que dar una explicación de cómo surgió, cómo se creó este videojuego, cómo se creó esto donde nosotros estamos. Entonces, ellos te tienen que dar una respuesta. La van a hacer larga, entonces ellos te dicen, no, es que nosotros con el James Webb lo que podemos es observar 5 segundos después del Big Bang, pero no podemos ver a dónde, ¿no? Y esta idea de que un telescopio es una máquina del tiempo y que vos estás viendo millones de años luz hacia atrás, cuando subís a 40 kilómetros no se ven las estrellas. O sea, no, pero bueno, ellos te tienen que exoterizar el Génesis y te tienen que dar una respuesta de quién sos vos, por qué estás acá, así sea sin ningún propósito, y cómo se creó este mundo. Y por eso no es casualidad que la teoría del Big Bang haya sido propuesta por un catedrático católico belga llamado Georges Lamaitre, que pertenecía o fue asistido por los jesuitas. Entonces, fíjate, Galileo, jesuita. Copérnico no, porque todavía no existía la orden, pero estaba en la iglesia. Sí. Kepler, jesuita. Georges Lamaitre, asistido por jesuita. Maximilian Schell, jesuita. Athanasius Kirchner, jesuita, que fue el que planteó que la Tierra tenía una bola de lava en el centro. Maximilian Schell fue el que sacó la distancia de la Tierra al Sol a través del tránsito de Venus, asumiendo que Venus tenía el mismo diámetro que la Tierra, etcétera, etcétera. Todo el modelo heliocéntrico fue creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana con su orden jesuita, que fue en el medio. Y claro, y con esto capaz que podemos cerrar, pero fíjate qué inteligente. La orden jesuita no es una orden cualquiera. Dentro de la propia iglesia, la orden jesuita es la orden que prometió, digamos, destruir la iglesia desde adentro. Por eso tampoco nunca quisieron que hubiese un papa jesuita. De hecho, el Papa Francisco es el primero dentro de la historia. La orden jesuita, que fue una orden militar, fue expulsada, fue la única orden expulsada varias veces de la propia iglesia. Y la última restitución fue cuando secuestran, cuando en la época de Napoleón, secuestran al Papa a ese momento y piden
el rescate a través de, bueno, volvemos otra vez a entregarles al Papa, no me acuerdo cuál era, si ustedes restauran la orden jesuita. Así fue que la orden jesuita volvió a estar incorporada en el Vaticano, secuestrando un Papa. O sea, fíjate al nivel de que llegan estos tipos. Bueno, estos tipos que juraron, porque tienen vínculos con la era templaria, que fueron traicionados justamente por Felipe el Hermoso y por el Papa de esa época, etcétera, etcétera. Ellos juraron la destrucción de la iglesia. Y, oh casualidad, crearon el mejor sistema de creencias para destruir el espíritu y la conexión con lo divino. O sea, la orden jesuita no es que va a destruir la iglesia porque va a entrar y va a poner una bomba. Ya lo podían haber hecho. Sí. Lo que hicieron fue, pero si vos destruís la institución, no destruís la fe, no destruís a los feligreses, a los creyentes no lo vas a destruir, al contrario, lo vas a potenciar más. Sin embargo, ahora se entiende con esta nueva visión que al crear la doctrina copernicana, comenzaron a destruir la posibilidad de que la gente vuelva a conectarse con el cosmos. Así es como están destruyendo a la iglesia, habiendo creado el único sistema de creencias que apunta al ateo materialismo y no a la espiritualidad. Brillante lo que hice. Hasta que llegamos nosotros y nos dimos cuenta. Iru, wow, creo que llevamos 1 hora ya y para mí no han sido ni 15 minutos. De todo corazón, sí. De todo corazón te agradezco el que hayas estado por acá. Espero que no sea la última. Va a ser la primera, pero espero que no sea la última, ¿verdad? Por favor, maestro, al contrario. No, y cuando quieras también, por favor, vos me dirás y te das una vuelta por NUR para Todos y charlamos ahí un rato. Claro que me encantaría ir por allá también, hablar un poco sobre esta cosmogonía que yo sí tengo sobre lo que es, también lo tocamos un par de pinceladas en esta entrevista, sobre lo que es la creación de la realidad, ¿verdad? Cómo la palabra crea, cómo nuestro pensamiento crea, que para mí, bueno, ese es el tema principal de este canal, obviamente, y yo estoy súper contento de haber podido compartir contigo esta casi hora en la que llevamos hablando, y estoy 100% seguro que toda la gente que se va a estar conectando a este video va a estar súper contenta, porque algo sí he notado, que los últimos videos que he estado subiendo sobre el sol y la luna y todo esto, mucha gente me ataca. Yo a todos los quiero y los amo mucho, a mis suscriptores, pero muchos me atacan, no quiero decir, es una palabra suave, sí. Diciendo, pero Carlos, ¿cómo es posible que creas en esto? ¿Cómo es posible que creas en aquello? Y yo quería guardar este video para algo especial. Yo quería traerte para algo especial. Porque de una manera u otra, no es que yo me case con una idea. O sea, como te dije al principio, humildemente yo te puedo decir cómo la Tierra no es. Pero no te puedo decir cómo verdaderamente es. Coincido, ¿no? Y aparte yo creo que es interesante porque también pasó en su momento con otros canales como el de David Parceriza, que seguramente muchos de tus seguidores lo conozcan y va. O sea, yo a vos lo que veo es todavía esa magia de alguien que está dispuesto a cambiar. O sea, que está haciendo un camino y que simplemente está volviendo a cuestionar sobre una temática que tal vez nunca se cuestionó y que obviamente todos hemos estado de ese lado. Y por eso es válido, ¿no? O sea, sí, bueno, yo puedo seguir narrando de esta manera porque todavía no me logré definir de la otra o lo que fuese. Pero para mí eso es uno de los mejores momentos. El momento de la transición en el que uno se va involucrando de a poco, sin perder pisada de donde vino, es después digno de, con el tiempo, volver a verse hacia atrás, ¿no? Y decir, yo todavía sigo teniendo todos mis programas de radio en iVoox del 2012 al 2015, cuando mi manera de pensar era la contraria a la que pienso hoy en día. Entonces alguien que se queda rígido en el pensamiento se termina estancando, no crece, no avanza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para mí, bienvenido la duda, nadie tiene que atacar al mensajero, eso es algo que cualquier persona de buen corazón entiende. O sea, una cosa es Iru Landucci, que está así en esta postura, y otra cosa sos vos, que me estás entrevistando a mí. O sea, no tenés por qué estar coincidiendo en absoluto en lo que yo estoy diciendo. De forma muy respetuosa, y agradezco realmente el tiempo. Sé que no haces videos largos en tu canal, así que esto va a ser como una especie de una excepción,
que me hayas dejado expresarme de la manera que me expresé, pero después el ejercicio es de cada uno, simplemente. Te digo muchísimas gracias de todo corazón por haber estado acá, te lo agradezco. Como te digo, espero que no sea la última. Y esta es tu casa, estos micrófonos son tuyos, esta cámara es tuya, para cuando quieras venir y hablamos de cualquier otro tema, porque estoy seguro que en la palestra quedaron muchos temas que estoy seguro que la gente va a estar comentando aquí abajo de extiéndanse más en este tema, extiéndanse más en este otro. Y ahí lo hacemos sin problema. Ahí hacemos una lista y nos ponemos en eso. Y para todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias también de todo corazón y espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias y, como siempre, bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones.